Experimentos paranormales de la CIA sobre San Andrés. Era 1973 y paredes del salón reflejaban el brillo halógeno de los tubos que se encontraban en el techo, mientras dos profesores de la Universidad de Stanford abrían las puertas y se acercaban al telépata que sostenía una hoja de papel sobre la que había trazado un extraño diseño y lo comparaba con una fotografía satelital. Quedaron asombrados. Se trataba del plano del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, Colombia. Aunque las anteriores líneas podrían ser parte de una película de ciencia ficción, describen las situaciones relatadas por un archivo desclasificado por la Central de la Inteligencia de los Estados Unidos en el 2016. Este expediente X se mantuvo oculto por décadas y demuestra que el gobierno norteamericano intentó crear un sistema de espionaje conformado por psíquicos y clarividentes. En este caso, Colombia. Sus estructuras, sus edificios, sus costas de archipiélagos de San Andrés fue el lugar que ciertos sujetos intentaron observar telepáticamente con motivos desconocidos. En este espionaje trabajaron decenas de psicólogos, físicos y parapsicólogos de universidades y centros de investigación norteamericana que estaban convencidos de que la conciencia humana podía viajar a lugares distintos y así recabar información que podría ser usada por la inteligencia militar. Es una idea controvertida que ha acompañado a la humanidad desde tiempos milenarios y que exploraremos en las siguientes páginas. Experiencias extracorpóreas y visiones remotas. Durante siglos la humanidad ha soñado con visitar lugares lejanos utilizando su mente, un sueño que está presente en docenas de mitos y leyendas que hacen parte de religiones como el hinduismo y el budismo, que consideran que la meditación es una herramienta para trasladar la conciencia hasta mundos y lugares distantes. Esta idea milenaria tomó fuerza entre grupos ocultistas y espiritistas a finales del siglo XIX. Y gracias a los seguidores de la nueva era empezó a ser conocido como viaje astral. Para entender el concepto de viaje astral debemos partir de la creencia que tienen sus seguidores de que la conciencia humana es independiente del cuerpo físico, por lo que puede desprenderse en momentos específicos, como el sueño, la meditación o en medio de un peligro, como accidentes o estados cercanos a la muerte. Dichos estados han sido clasificados por la ciencia como experiencias extracorporales y han sido fuente de debate, pues algunos médicos y físicos están convencidos de que son una realidad tangible, mientras otros aseguran que se trata de alucinaciones o trastornos cerebrales. Varios casos han sido expuestos en revistas especializadas. Una publicación en el 2007 en el caso de una mujer de 63 años que escuchaba un silbido inexistente en su oído, conocido como tinnitus, y que aseguraba sentir que se elevaba sobre su cuerpo cada vez que se le administraba un tratamiento con electrodos que estimulaban una parte de su cerebro denominado giro angular, lo que llevó a un grupo de investigadores holandeses y británicos a asegurar que el sentimiento de desprenderse del cuerpo es producto de alteraciones en esta región del cerebro. Algo similar piensan Claude Mechierberet y Andra Smith de la Universidad de Ottawa, en Canadá, quienes aseguran en una revista en el 2014 haber estudiado el cerebro de una mujer que afirmaba poder realizar viajes astrales sometiéndola a encefalogramas y resonancias magnéticas. Descubrieron que durante estas experiencias el cerebro de la mujer perdía actividad en la corteza visual y aumentaba la actividad eléctrica en el parietal izquierdo, que es la parte encargada de hacernos percibir la realidad. De acuerdo a estas profesionales, este tipo de experiencias son la consecuencia de trastornos que pueden desatarse por el uso de drogas visionarias, dejar de dormir, sufrir descargas eléctricas o deshidratarse, aunque también es posible que algunos individuos puedan ser capaces de inducirlas, gracias a la práctica de ejercicios como la meditación o el sueño lúcido. En la dirección contraria a estas explicaciones científicas, los practicantes de algunas corrientes del yoga que se basan en los escritos fundacionales del Patanjali, un sabio del siglo III a.C.,
afirman ser capaces de trasladar su conciencia lejos de su cuerpo para transitar por los demás planos de la existencia. Igualmente existen testimonios de santos católicos como el de San Alfonso María del Ligorio, que vivió en Italia entre 1696 y 1787, y que, según documentos vaticanos, cayó en éxtasis durante 3 días en 1769, tiempo en el que permaneció totalmente inconsciente. Preocupados, los monjes de su monasterio se dedicaron a orar junto a su cuerpo pidiendo su recuperación, hasta que despertó y les contó que había viajado hasta Roma para asistir a su santidad el Papa mientras estaba agonizando, por lo que pensaron que estaba delirando debido a una extraña enfermedad que lo había mantenido en coma. Empero, semanas después llegaron varias cartas al monasterio en las que se narraba cómo el Papa Clemente XIII había fallecido tras 3 días de dolores y agonías en los que había estado acompañado por varios jerarcas y monjes, entre los que estaba Alfonso María de Ligorio, lo cual fue considerado una prueba de santidad que serviría para su canonización por parte del Papa Gregorio XVI en 1839. Este tipo de experiencias extracorpóreas es llamada bilocación y refiere a la idea de que una persona pueda estar en 2 puntos distintos en un mismo instante. Esta experiencia paranormal también se denomina proyección astral y aparece frecuentemente en las biografías de los místicos orientales y santos católicos como San Francisco Javier, el Dalai Lama, San Antonio de Padua o Santa María de Jesús de Agreda. Se trata de elementos que han estado presentes en la historia humana y que empezaron a interesar a las potencias que se fortalecieron luego de la Segunda Guerra Mundial y que intervinieron copiosos recursos en el fenómeno de la visión remota. La visión remota es un tipo de experiencia extracorpórea y extrasensorial que supone la posibilidad de que un individuo pueda observar o percibir lo que sucede en un punto distante en el tiempo real. En la Unión Soviética, científicos comunistas empleados por la KGB realizaron experimentos que buscaban infiltrarse en estaciones nucleares y robar planos de aviones y armas secretas. Trabajaron de la mano con videntes como Nina Kulagina, que hizo parte del Ejército Rojo y fue sometida a docenas de pruebas de control en las que participaron premios Nobel, a quienes demostró su habilidad para mover objetos con la mente, fenómeno conocido como telequinesis y cuya veracidad nadie ha podido desacreditar. Estos poderes también interesaron a la CIA, que salió con científicos de prestigiosas universidades para establecer un programa de investigación que pudiese dar utilidad a esta clase de fenómenos paranormales. Este programa se mantuvo en secreto hasta hace pocos años y se denominó Proyecto Stargate. La mente como arma, el Proyecto Stargate. Aunque para muchos sea un mito, cientos de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos confirman que sus agencias de seguridad adelantaron programas en los que se incluían experimentos paranormales. Según los documentos, el proyecto Stargate comenzó a funcionar en 1978 bajo el control y seguimiento de la CIA, aunque ya se había realizado experimentos desde 1970 que costaron más de $20 millones, según escribió el periodista Jim Fowkin en un reporte exhaustivo sobre el tema publicado en la revista Newsweek en diciembre del 2015. Este dinero fue gastado en conjunto con la Universidad de Stanford, bajo la dirección científica de Russell Tarr y Harold Puthoff, 2 científicos que estaban convencidos de la existencia de sujetos con poderes paranormales. En un inicio, el proyecto fue denominado ScanNight, que traduce escaneo por coordenadas, pues su finalidad era establecer la ubicación de tropas, armas y objetos enemigos en territorio extranjero. Fue con el fin de coordinar mejor los experimentos. El gobierno nombró como director general a Edwin May, un reconocido profesor con doctorado en física nuclear y que al comienzo se mostró escéptico, hasta que algunos resultados de las pruebas le hicieron cambiar de opinión, según afirmó May para Newsweek. La percepción extrasensorial funciona.
y el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército llevó a cabo más de 100 proyectos de recopilación en los que usó la percepción extrasensorial para un gran número de agencias gubernamentales como la CIA, la NSA, el FBI y el Servicio Secreto. Son proyectos cuya información todavía no han sido desclasificadas y que seguirían efectuándose este preciso momento. Entre las revelaciones más sorprendentes de May está que los psíquicos de la CIA habrían podido ubicar los rehenes en la embajada de Irán en 1981 y que en 1979 el Consejo de Seguridad Nacional le solicitó escanear el interior de una estructura de grandes dimensiones ubicada cerca del Círculo Ártico en Rusia, donde los clarividentes identificaron un submarino muy grande, un doble casco, del que realizaron dibujos detallados. Según uno de los psíquicos, los satélites espías de la OTAN confirmaron la presencia en un punto denominado Sevastopol Beach, en un enorme submarino soviético de doble casco, que confirmó sus visiones y las visiones extracorpóreas que habían experimentado en los laboratorios de la agencia de inteligencia. Pese a estos testimonios, docenas de escépticos, encabezados por el famoso ilusionista James Randi, además de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, han afirmado que el programa Stargate es un fraude. Fue precisamente la Academia la que en 1984 emitió un informe desfavorable sobre los resultados de las investigaciones del proyecto y logró que el ejército pidiera un informe sobre la visión remota a la Asociación de los Institutos Estadounidenses para una Investigación, cuyos expertos dictaminaron que no estaban justificados seguir financiando pesquisas que habían costado más de $20 millones y que no habían entregado resultados tangibles, por lo que la CIA canceló y desclasificó sus archivos en 1995. A pesar de ello, investigadores como el ganador del Premio Planeta, Javier Sierra, están convencidos de que Stargate es solo uno de los programas ligados a fenómenos paranormales que han sido financiados por el gobierno norteamericano y que es posible que no haya terminado, sino que continúa activo con otro nombre. Lejos de la controversia, lo cierto es que videntes del Pentágono apuntaron su mirada hacia uno de los departamentos más lejanos de Colombia, por algún motivo desconocido. Las razones pueden estar relacionadas con su historia y su posición geográfica, conexiones que analizaremos a continuación. Espiando a San Andrés. Desde su descubrimiento, el archipiélago de San Andrés y Providencia han sido un lugar valioso para las potencias del mundo. Su historia comenzó en 1628, cuando un grupo de ingleses construyeron un pequeño poblado en San Andrés, que se transformó en un lugar de encuentro para piratas holandeses e ingleses, que los bautizaron con el nombre de Henrietta. Enterada de la existencia de la población, la corona española envió media docena de expediciones militares para destruirla, desde los puertos de Cartagena y Panamá, que tenían por objetivo exterminar a Henry Morgan, Edward Maxwell, sanguinarios piratas que asolaban el Caribe y asaltaban los buques y galeones del rey. Hacia 1792, el Imperio Español asimiló la población inglesa que juró obedecer al gobernador y se comprometió a construir una iglesia católica. Aunque el imperio se derrumbaría pocos años después, devastado por las guerras de independencia americanas y la invasión de las tropas de Napoleón entre 1808 y 1814 a la capital española. Aún así, el archipiélago siempre fue un punto estratégico y sirvió de refugio, contrabando y escondite de insurrectos, perseguidos y fugados, quienes lo utilizaron como plataforma y centro de abastecimiento de armas y pertrechos. Luego de expulsar a España, las islas fueron integradas a la Gran Colombia bajo la dictadura de Simón Bolívar, que las mantuvo bajo el control del gobierno de Bogotá, y a pesar de que se encuentra mucho más cerca de Costa Rica y Nicaragua, esta soberanía fue discutida luego de que Panamá obtuviera la independencia en 1903, con el apoyo de Estados Unidos, que intervinieron para que Colombia conservara el archipiélago gracias al Tratado de Esguerra Bárcenas de 1928,
que señalaba la aceptación por parte de Nicaragua de la soberanía de Colombia sobre las islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde entonces la CIA, el FBI y la DEA han considerado a la zona como un sitio de alto valor, pues se encuentra en medio del camino entre Centroamérica y las grandes islas del Caribe, pudiendo servir de base de las operaciones en caso de un avistamiento o conflicto local. Conflictos que existieron durante los años 60 y 80, cuando sangrientas guerras civiles azotaron El Salvador, Guatemala y Nicaragua, causando gran preocupación al Pentágono, pues representaban la posibilidad de que el comunismo se propagara en América. Dichas guerras terminaron durante los años 90 y devolvieron la tranquilidad a la zona, razón por la cual su importancia militar disminuyó, aumentando las pretensiones del gobierno nicaragüense, que luego de su consolidación usó la reclamación de las islas como una bandera política para mejorar su popularidad frente al pueblo. Dado este contexto histórico, nos queda sumergidos en el registro del experimento para intentar encontrar las razones por las que su objetivo era el aeropuerto de San Andrés y de por qué un grupo de estudiantes intentaba usar sus poderes para espiar a Colombia. Espías paranormales y San Andrés. El expediente desclasificado de la CIA, que prueba la existencia de experimentos paranormales sobre San Andrés y Providencia, hace parte de un grupo de documentos que fueron desclasificados en el 2016, registrados por el Código 3183 y adscritos al título de investigación de Stanford del Pentágono. Esta codificación corresponde a un proyecto anterior a Stargate que buscaba el establecimiento mientras que un sistema de entrenamiento de videntes que pudieran utilizar la visión remota durante acciones de inteligencia y espionaje. El documento narra las acciones llevadas a cabo entre el 1 de abril y el 1 de agosto de 1974 y fue redactado por Harold Puthoff, doctor en ingeniería eléctrica y uno de los parapsicólogos más respetados de su país. En la introducción, Puthoff aclara que el propósito de la investigación es obtener datos que permitan saber por qué algunos individuos logran observar lugares del mundo determinados sin estar físicamente presentes y cómo sus habilidades se relacionan con su neurofisiología. Asimismo, establece que se trata de un proyecto de visión remota y que los psíquicos fueron sometidos a diferentes pruebas, como proporcionarles un grupo de coordenadas para que confeccionaran informes avanzados sobre edificios, accidentes geográficos y vehículos, que eran confirmados en tiempo real mediante agentes de campo o fotografías que permitían establecer el grado de exactitud de las visiones. Para ejecutar este experimento, el Dr. Puthoff se infiltró en Colombia y Costa Rica, haciéndose pasar por un hombre de negocios que estaba de vacaciones, visitando lugares turísticos y puntos estratégicos, al tiempo que se les pedía a los videntes que explicaran y describieran el lugar donde había viajado Puthoff. Los resultados fueron sorprendentes, pues algunos de los psíquicos pudieron no solo ubicar, sino elaborar planos en los lugares con un alto grado de precisión. Estos planos fueron comparados con las fotografías que tomó Puthoff y a veces resultaban idénticos. Y las fotografías, las que aparecen en un volcán costarricense y dos imágenes del aeropuerto de San Andrés, nos lleva a concluir que uno de los más importantes investigadores del proyecto Stargate visitó Colombia a principios de los años 60 para realizar experimentos paranormales bajo las órdenes de la CIA. El resultado de estos experimentos es sorprendente. Por ejemplo, hay un dibujo realizado por uno de los telépatas incluido en las páginas 8 y 9 de los expedientes que resulta bastante similar a las condiciones que tenía el aeródromo en el momento de la visita. Este dibujo sobre el que el vidente describió la hora de observación, que corresponde al martes 4 de diciembre de 1973 entre la 1:25 y la 1:35 pm, muestra la pista vacía al borde de la playa y un hangar cuyo interior estaba completamente oscuro. Igualmente, el informe trasciende la entrevista que se hicieron los clarividentes, en las que se les preguntaba lo que veían y en las que hay descripciones precisas del terreno, como: veo un camino en diagonal, un verdadero zigzag. Esta afirmación luego fue comparada con una fotografía en la que se puede apreciar un camino a las afueras del aeropuerto que cumple con esas características y que estaba justo en el lugar que había definido para el ejercicio de la visión remota. Aunque no exista ninguna mención en el texto sobre las razones por las que se realizaron estas observaciones en Colombia y Costa Rica, es probable que hayan sido efectuadas ya que eran puntos clave para el control de Centroamérica,
pues Guatemala y El Salvador estaban en conflicto y los demás países estaban sometidos a crueles dictaduras. Asimismo, es posible que el gobierno colombiano haya apoyado las pruebas dando acceso y permitiéndole el registro fotográfico de lugares estratégicos. Dentro de la tradición histórica de colaboración entre los dos gobiernos, como cuando a inicios del siglo XXI el gobierno nacional le propuso firmar un tratado para que el ejército de los Estados Unidos pudiese utilizar las principales bases colombianas. También cabe la posibilidad de que los sitios hayan sido escogidos al azar, aunque esto no se menciona en el archivo. Son infinitas las especulaciones que surgen de uno de los proyectos más enigmáticos del sistema de defensa de los Estados Unidos, en el que el debate entre la realidad y la ficción es constante. Solo podemos concluir que el Pentágono realizó experimentos paranormales en el que se utilizó a Colombia, pues a nuestro territorio llegó uno de nuestros principales investigadores con razones que aún no están del todo claras.